Quien mal anda, mal acaba. Así reza el refrán. Aunque esto no parecía aplicarse a Amado Carrillo Fuentes, allá por los años 80 y 90, cuando era el encargado de manejar el cartel de Juárez en México, con un verdadero alcance mundial. Su bajo perfil le permitió mantenerse a resguardo de problemas con la policía, pero esto no fue siempre así, tal y como veremos más adelante en esta historia. Quédate para conocer lo que nunca te contaron de la muerte de Amado Carrillo Fuentes. El llamado oro blanco fue uno de sus pilares, al igual que los misterios que rodeaban su vida y sobre todo su muerte. Existieron teorías y una gran cantidad de secretos que lo acompañaron hasta su supuesta despedida. Y digo supuesta porque en relación a su muerte hay muchas teorías. Ahora conoceremos un poco más sobre la narcocultura, los secretos de la mafia y el mito de uno de sus líderes más interesantes, el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una pequeña ciudad del estado mexicano de Sinaloa. Fue el segundo de 8 hermanos y más allá de crecer acompañado por estos, dejó sus estudios y aprendió todo lo que sabía de la calle y de sus amigos. Su primer trabajo por debajo de la legalidad fue junto a su tío en el negocio de la marihuana. Eso le permitió desde pequeño lograr una gran independencia. Con el paso de los años, su familia no lo apoyó con su estilo de vida, pero claramente él no lo abandonó. La vida nocturna le proporcionaba algunos placeres: alcohol, drogas y mujeres, pero él disfrutaba de algo menos palpable: el poder. En aquellos tiempos nadie sabía mucho de él, ni la policía sabía su edad cuando lo buscaba, mucho menos conocía su apariencia, ya que solo contaban con una fotografía vieja. Amado Carrillo entró al narcotráfico cuidando las plantaciones de marihuana de su tío, Neto Fonseca. Ese primer paso en este bajo mundo lo haría encontrarse con su destino. El joven Carrillo mostraba grandes aptitudes para el negocio, y así fue como aprendió todo sobre el negocio de la marihuana con Pablo Acosta Villarreal, alias el Zorro de Ojinaga. Amado supo justamente hacerse querer, y por 10 años trabajó con él. Tan cerca estaba de él que lo vio morir en abril de 1987 a manos de Guillermo González Calderoni, quien se había tomado el tiempo de rastrearlo, ubicarlo y traicionarlo. Lo curioso fue que le pagaron $1 millón por aquel trabajo, y todos los dedos apuntaban a Amado Carrillo, ya que eso le daría el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga y que más tarde se convertiría en el Cartel de Juárez, uno de los más poderosos en México y en el mundo entero. Según la versión oficial, fue Carrillo Fuentes quien mandó matar al Zorro de Ojinaga para hacerse con su porción del negocio. A finales de los años 80, Carrillo Fuentes se asentó en Ciudad Juárez. Dejó de ser un simple narcotraficante para convertirse en el Señor de los Cielos, apodo que se ganó por manejar una flota de aviones Boeing donde transportaba la droga. Imagínense que las ganancias diarias llegaban hasta los $200 millones. Aparentemente, el 60% de la cocaína colombiana que llegaba a Estados Unidos desde México era transportada por él. Para fines de la década del 80, el sicario y mano derecha de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, se reunió con el Señor de los Cielos para generar nuevos negocios. Esa alianza entre el patrón del mal y Amado Carrillo se formalizó en 1988. Juntos vendían droga en los Estados Unidos, logrando acaparar casi el 100% del consumo de cocaína de aquel país. Carrillo Fuentes, El Chapo y Escobar se habían vuelto imparables. Juntos sobornaban a quienes se entrometieran y a los que no aceptaban por las buenas, lo terminaban haciendo por las malas.
Sin embargo, en el mundo de los narcos, los acuerdos y las alianzas nunca duran demasiado. Por muertes y negocios, el Señor de los Cielos y el Chapo Guzmán habían quedado a la cabeza. El cartel de Juárez seguía siendo el principal proveedor del oro blanco. Si bien había problemas internos, atentados y cambios, él se mantuvo siempre vigente. A los años, una llamada anónima sacudió la realidad de México. En esa comunicación se decía que Amado Carrillo había sobornado al general Gutiérrez Rebollo para trabajar en paz en esas tierras. A la par de la denuncia aparecieron fotos y documentos que atestiguaban lo denunciado. Así México supo que las fuerzas de seguridad cuidaban más a los narcos que a la sociedad. El general fue preso y luego el gobierno estadounidense generó presión en el Estado mexicano para capturar a Carrillo. Fue entonces cuando todo se comenzó a desmoronar. El Señor de los Cielos estaba en la mira y ahora le tocaba a él. Su búsqueda fue inminente. La DEA había ofrecido $5 millones por su cabeza. Fue ahí cuando Amado Carrillo decidió huir hacia Chile bajo el nombre falso de Jorge Torres. Como les mencioné anteriormente, su bajo perfil le sirvió para esconderse. Nadie lo había visto en las calles ostentando o haciendo alarde de su poder, y mucho menos lo habían fotografiado. Tal fue su sobriedad que se manejaba con un pasaporte original en donde tenía una foto real. Nadie lo podía relacionar con el narco más buscado internacionalmente. Al tiempo viajó hacia Argentina y Uruguay, en donde siguió con su red de narcotráfico, con drogas sintéticas y con un destino directo a Europa. Pero si bien las autoridades no tenían mucha información, estaban cada vez más cerca de capturarlo. Ahí es cuando decide hacer algo totalmente arriesgado e inédito: cambiar su rostro. La mañana del 3 de julio de 1997, Carrillo iba a someterse a una liposucción y a una cirugía para cambiar nada menos que su rostro. Quien lo trató fue el médico colombiano Ricardo Reyes. Él sería quien encabezara las modificaciones. El problema se planteó cuando nada sucedió como pensaron. En medio de la operación, algo no salió como estaba previsto y el Señor de los Cielos falleció. En el informe oficial se declaró presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, lo que da cuenta de que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio por exceso de anestesia. Al día siguiente, el 4 de julio de 1997, a la edad de 40 años, uno de los narcotraficantes más importantes del mundo moría por una intervención quirúrgica. Pero de ese día se desprendió una hipótesis. Decían que la operación había sido un completo éxito y que Carrillo había escapado con vida luego de la misma. Una semana después, su cadáver se exponía de manera pública y sobre el labio superior se veía un crecido bigote negro. Esto llamó particularmente la atención del público porque había dos puntos importantes. Para hacer una operación de rostro es necesario que lo hubieran afeitado, y si así hubiese sido, en tan poco tiempo no podría haber crecido tanto. ¿Había sido un plan de escape? En los días anteriores al fallecimiento, desapareció el comandante José Luis Rodríguez, apodado el Chiquilín, quien era muy parecido al capo narco. Quizás era solo una coincidencia, o quizás no. Mientras las autoridades tenían los restos en su poder, socios y empleados de Carrillo fueron llamados a reconocer el cuerpo. Según ellos, había dos características inconfundibles en el narco: un lunar oscuro en la espalda con mucho vello y una notoria cicatriz en una nalga. Claramente el cadáver expuesto no tenía ninguno de esos signos. Algo raro había en el aire y se iba a poner todo aún un poco más turbio. Pasados 5 meses de la muerte de Carrillo,
hallaron varios cadáveres dentro de unos tambos a orillas de una carretera que une la Ciudad de México con Acapulco. Más allá de que estaban tapados, un olor nauseabundo se despedía de ellos y se podía sentir a varios metros. Cuando los lograron sacar, el forense declaró que mostraban claros signos de haber sido lastimados violentamente. Más tarde se enterarían de que se trataba de los cadáveres de Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, los 3 médicos que habían tenido contacto directo con Carrillo Fuentes. Cientos de preguntas nacieron a partir de ese día, pero una perduró por más tiempo. ¿Por qué los habían matado? Primero se dijo que habían sido asesinados por la gente del cartel de Juárez, en venganza por haber asesinado a su líder. Por otra parte, decían que lo habían matado y torturado para que no delatara quién había sido el que ordenó matar a Carrillo. Y por último, los habrían matado por ser testigos del escape del capo narco. ¿Ustedes qué opinan? En sus casi 20 años como narcotraficante, el Señor de los Cielos llegó a acumular una fortuna aproximada de $25 millones. Tras su despedida, la Casa Cráter, una mansión de 3.500 metros cuadrados valuada en casi $3 millones, quedó para su familia. Además, tenía ranchos, departamentos, mansiones, aviones, joyas y vehículos de todo tipo. Tan intensa fue su vida que en 2013 se estrenó la serie El Señor de los Cielos. Sus 7 temporadas y 611 capítulos cuentan las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, cuyo nombre se cambió por el de Aurelio Casillas en la telenovela. Sabiendo cómo había procedido con la gente que habló de él, los productores prefirieron prevenir un ataque a llorar las muertes. Varias personas aseguran que Amado Carrillo aún continúa con vida. Personas que no corrieron con la misma suerte tras sus dichos. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te invito a que me cuentes qué piensas de la muerte del Señor de los Cielos. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón.